bienvenidos una vez más. Es nuevamente un gozo, una alegría volver a verlos a todos. Yo el día viernes recordaba la misericordia de Dios, de que el Señor nos ha permitido pasar un buen tiempo. Tal vez algunos partieron de vacaciones durante mucho tiempo y volverlos a ver verdaderamente me da mucha alegría, mucho gozo, porque veo la fidelidad de Dios en sus vidas, que Dios les ha guardado, nos ha librado de todo mal. Y estamos aquí este día de hoy dándole gracias, alabando su nombre, bendiciéndole a Él. Verdaderamente me siento muy agradecido con el Señor por su cuidado, por su bondad hacia nuestras vidas. Y también estoy muy contento porque durante mi periodo de cristiano en esta tierra, siempre después de las vacaciones, en la iglesia donde estaba antes, siempre había ese momento donde las familias o las personas que venían a la iglesia tenían como un bajón espiritual y ya no venían más o ya dejaban de congregar y se desanimaban. Pero yo doy gracias a Dios que aquí estamos la mayoría, faltan algunas familias y oramos para que Dios el próximo domingo puedan estar aquí. Si alguno identifica a algún hermano que no está aquí, que no lo ha visto, llámelo en la semana, mándele un mensajito de preocupación. ¿Cómo estás, mi hermano, familia? A ver cómo están, para animarnos. Animaos los unos a los otros, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Así que no nos olvidemos de esto, mis hermanos. Bien, como saben, estamos llevando este estudio de la carta de Pablo a los Efesios y estamos en el capítulo 3. Así que quiero invitarles para que ustedes me acompañen ahí a Efesios capítulo 3 y vamos a estar mirando los versículos 14 al 21. Versículos 14 al 21. Hermanos, hemos llegado ya a la mitad de esta carta. Hemos llegado a la mitad de esta carta y sería bueno que nosotros podamos, cuando estemos en casa esta semana, darle una chequeada a los capítulos que ya hemos venido leyendo, que hemos venido estudiando, para recapitular todas esas bendiciones espirituales que ya son nuestras en Cristo, que el Señor ya nos las ha dado en Cristo, que nosotros le hemos recibido por fe en el Señor. El apóstol Pablo, hermano, cierra esta parte teológica, porque del 1 al 3 es un tema teológico prácticamente que nos enseña Pablo, para comenzar la segunda parte a partir del capítulo 4, donde es sumamente práctica. Eso es lo que estaremos viendo los próximos domingos. Todo esto que Pablo nos ha venido diciendo, que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo, que el Señor nos predestinó para salvarnos, todas estas cosas que son doctrinales, el apóstol Pablo como que las va a aterrizar a partir del capítulo 4 y nos va a decir cómo nosotros debemos reflejar esa doctrina, ese aprendizaje, ese entendimiento que ahora tenemos de Dios y de lo que Él ha hecho con nosotros. Así que quiero animarles para que no os dejéis de congregar y para que podamos seguir adelante estudiando esta carta. Amén. Que va a ser de mucha ayuda para nosotros. Amén. Entonces me acompañan, vamos a leer el texto, Efesios 3, versículos del 14 al 21. Les invito a que se pongan de pie por reverencia a la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios y Padre amado, estamos una vez más delante de tu presencia, Señor. Y queremos agradecerte, oh Dios, porque tú has sido bueno para con nosotros. Padre amado, siempre es un gran privilegio compartir tu palabra, Señor, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad.
Y sé que en mis debilidades, bendito Dios, yo no podría hacer nada, Señor. Por eso quiero rogarte ahora que tú nos asistas por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que al exponer el texto, Señor, nuestro entendimiento sea abierto, nuestros ojos sean abiertos, Señor. Que tú nos ayudes a entender tu palabra, que nos des la sabiduría, Señor amado, para ponerla en práctica cada día. Oh Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos en esta tarde, Señor, y te rogamos que Cristo abunde en nuestros corazones, que el poder que levantó a Cristo de los muertos, tu Espíritu Santo, Señor, inunde nuestro corazón, llene nuestras vidas, para que tú nos lleves a la plenitud del conocimiento perfecto de nuestro Dios, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar asiento. Una vez que Pablo ha expuesto a la iglesia estas inescrutables riquezas de la gracia de Dios que hemos recibido en Cristo, de que hemos sido objetos de su amor, de que hemos sido llamados y escogidos desde antes de la fundación del mundo, después de que el apóstol Pablo nos enseñó que hemos sido adoptados en la familia de Dios, tanto gentiles y judíos, ahora Pablo va a levantar una oración al Padre. Prácticamente lo que hemos leído ahorita es una oración que el apóstol Pablo levanta al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y he dividido mi tema en 3 encabezados. El primero es el motivo de la oración del apóstol Pablo. Es lo que vamos a estar mirando del versículo 14 al 15. El segundo será las peticiones que el apóstol Pablo levanta al Padre, versículos 16 al 19. Y tercero, veremos el agradecimiento, la doxología que el apóstol Pablo hace, versículos 20 al 21. Así que de esta manera se divide mi texto, mi sermón el día de hoy. Y estos 3 encabezados, mis hermanos, serán de ayuda para nosotros, para que podamos no solamente entender, sino asimilar, vivir conforme al llamado que el Señor ha hecho a nosotros. Ahora, ¿por qué Pablo hace estas peticiones delante del Señor? Al final de este estudio vamos a entender, hermanos, que de nada nos servirá a nosotros haber recibido todas estas riquezas en Cristo. De nada nos servirá tener todo conocimiento tal vez de la palabra de Dios si no estamos fortalecidos en el hombre interior por medio del Espíritu Santo para vivir eso que hemos aprendido. Entonces pasemos a considerar el primer punto, el motivo de la oración del apóstol Pablo. Versículos 14 y 15 dice: Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En versículos anteriores, mis hermanos, si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo explicó que todo creyente ha adquirido una posición en Cristo. Y es la posición de hijos de Dios. Ya no somos advenedizos, ya no somos extranjeros, no estamos huérfanos. Ahora, si tú has venido a los pies de Cristo, formas parte de la familia de Dios y tienes una posición en Cristo como hijo de Dios. Esto nos separa de la humanidad, porque Dios creó el mundo, es verdad, y todos los que habitamos este mundo somos su creación. Pero hay un grupo específico, los creyentes, que formamos parte de la familia de Dios y somos hijos de Dios. Y nosotros tenemos esta posición en Cristo. Tenemos este privilegio tan grande que el Señor nos ha dado. Pero esto implica, mis hermanos, que no solamente tenemos privilegios, sino que también tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades. Y una de ellas, mis hermanos, es que ahora nosotros que somos el pueblo de Dios, somos uno solo en Cristo. El apóstol Pablo dijo: ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres. Ahora somos una sola familia en Cristo, por medio de la gracia y de la grandeza de la gracia que el Señor ha derramado en nuestras vidas. Y es por esta causa, mis hermanos, que el apóstol Pablo dobla rodillas delante del Padre. Es por esta causa. Esto en realidad, mis hermanos, es una continuidad de lo que el apóstol Pablo quiso expresar en el capítulo anterior. El apóstol Pablo empezó en el capítulo anterior diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, pero fue interrumpido por una adoración, por una oración que el apóstol Pablo también levantó a Dios. Pero aquí Pablo retoma nuevamente esta oración y dice la causa por la cual él levanta esta oración delante de Dios.
Ahora, lo primero que nosotros debemos aclarar es que al orar doblando el orar doblando las rodillas no se especifica como un mandato para que nosotros podamos orar. El apóstol Pablo dice que él está doblando sus rodillas ante el Padre y está orando. Pero no es un mandato para que nosotros tomemos esta posición cada vez que vayamos a orar. Porque nosotros, mis hermanos, podemos orar de pie, podemos orar sentados, podemos orar incluso cuando estamos acostados yendo a dormir, ¿verdad? Entonces no es una posición que nosotros adquirimos al orar. Entonces, ¿qué es lo que significa aquí doblar las rodillas? ¿Por qué Pablo dice, yo por esta causa doblo mis rodillas? Significa, mis hermanos, la actitud del corazón. Depende cómo está tu corazón delante de Dios y qué actitud tú tienes para poder venir delante del Padre a orar. Ahora, hermanos, es una posición de corazón, de un corazón primeramente que debe estar arrepentido de sus pecados, de un corazón que debe estar agradecido por la misericordia de Dios y de un corazón que debe estar dispuesto a someterse a la voluntad de ese Dios. Es eso lo que significa doblar rodillas. Y esto hay que tenerlo muy claro, mis hermanos, porque de nada nos va a nosotros servir doblar nuestras rodillas si nuestro corazón no está arrepentido. De nada nos va a servir doblar nuestras rodillas si nuestro corazón no es agradecido cada día con las misericordias de Dios, cuando tenemos abundancia y cuando pasamos escasez. Y de nada nos va a servir doblar nuestras rodillas si nuestro corazón y nuestra vida no está sometida por completo a la voluntad de Dios. De nada nos va a servir doblar las rodillas. Así te pongas 2 chapitas de Coca-Cola en tus rodillas para que el sacrificio se haga más grande, de nada te servirá si tu corazón no tiene esta actitud delante de Dios. Entonces voy a mostrarles 3 ejemplos acerca de esto que yo vengo diciendo. Vamos a mirar cómo doblar las rodillas es una actitud de corazón y vamos a verlo a través de 3 ejemplos que nos muestra la Escritura. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 54, vemos una oración del rey Salomón. Dice ahí, Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 54, cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Salomón estaba de rodillas, estaba orando al Padre. Y en el contexto de este pasaje nosotros podemos notar que esto era una oración de agradecimiento que le estaba haciendo. Al rey Salomón se le había dado el privilegio de construirle el templo a Jehová, de construir un templo para que la congregación, la iglesia de aquel entonces pudiera acercarse a ofrecer sacrificios delante de Dios. Y es por eso, por ese gran privilegio que Salomón dobla sus rodillas delante del Padre y se pone a orar en agradecimiento por haber recibido ese privilegio que le ha sido otorgado. Otro ejemplo de esto también podemos verlo en Esdras, capítulo 9, versículo 5. Esdras, capítulo 9, versículo 5, dice, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Nuevamente, lo que tenemos aquí es una actitud de arrepentimiento. En el corazón de Esdras había un arrepentimiento, había un dolor por causa de su pueblo. El pueblo había pecado en gran manera delante de Dios. Y lo que hace Esdras es doblar sus rodillas delante del Padre en arrepentimiento, clamando por su pueblo. Entonces hemos visto una actitud de agradecimiento por parte de Salomón, hemos visto una actitud de arrepentimiento por parte de Esdras y ahora veamos una actitud de sumisión por completo a la voluntad del Padre, nada más y nada menos que por el mejor ejemplo que nosotros tenemos en la Escritura, que es nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 22, versículos 41 al 42. Dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí tenemos a nuestro bendito llamado Salvador, a la segunda persona de la Trinidad, a Dios mismo en persona, clamando al Padre
para que si fuera posible pasar esta copa, este sufrimiento que él iba a padecer a causa de nuestros pecados. Pero el Señor dijo más, sin embargo, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, no la mía. Y vemos aquí entonces un corazón sometido a la voluntad del Padre. Cristo, como dice también la palabra de Dios, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su obediencia lo llevó a dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces el doblar rodillas no se debe hacer para ser visto por los demás. No se debe hacer como un sacrificio para que Dios me pueda escuchar o agradar un poquito más a Dios y que Él me pueda escuchar y conceder esa petición que yo le estoy haciendo. No, sino que es una posición del corazón, de un corazón arrepentido, de un corazón agradecido y de un corazón sometido a la voluntad del Padre. Esdras dobló sus rodillas porque tenía un corazón arrepentido. Salomón dobló rodillas porque tenía un corazón agradecido. Y Jesús dobló rodillas mostrando su completa sumisión al Padre. Entonces dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que aprendemos en esta oración del apóstol Pablo es que nosotros nos podemos acercar con confianza delante de Dios, pero no con irreverencia. Dice Pablo, yo doblo rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo nos recuerda que Dios está en los cielos. El Señor Jesucristo, cuando les enseñó a orar a sus discípulos, les enseñó a orar de esa manera. Padre nuestro, tenemos un acercamiento, hay confianza, pero estás en los cielos. Sobre ti no hay nadie. Tú eres excelso, tú eres grande, tú eres maravilloso y mereces respeto y reverencia. Podemos acercarnos a Dios con confianza, pero no con irreverencia. Que la oración también es una intimidad que tenemos con Dios, es una intimidad de adoración. Eso debemos entenderlo, pero no podemos acercarnos nosotros de una manera irreverente delante de Dios. Y esto es clave, mis hermanos, que nosotros entendamos, porque hoy en día la oración de muchos creyentes ha cambiado y se creen que pueden venirle a pedir a Dios como si Dios fuera el genio de la lámpara. ¿Verdad? En muchas congregaciones se escuchan más oraciones carnales que espirituales, porque no han entendido delante de quién están orando. No han entendido a quién nos dirigimos en oración. Y por eso es que hoy en día las oraciones son más carnales que espirituales. Muchas se acercan a Dios diciéndole, como haciendo un trueque, ¿verdad? Dios, si tú me das esto o aquello, yo te prometo que voy a hacer esto por ti. Dios, yo voy a dejar esto o aquello, pero si tú me concedes esto, ¿qué te voy a pedir? Y otros más osados le piden al Señor como si el Señor tuviera que rendirles pleitesía. Ahora, hazlo así o recíbelo. Ustedes han escuchado ese tipo de oraciones, ¿verdad? Como que Dios estuviera inclinado a nuestros gustos, a nuestros deseos. No debemos olvidar que nos acercamos al Dios creador de los cielos y la tierra, al Dios que vendrá un día a juzgar este mundo y que en un abrir y cerrar de ojos consumirá esta tierra para siempre. Debemos recordar que las oraciones son dirigidas al Dios el Padre en el nombre de Jesús, pero por medio del Espíritu Santo. Esa es la manera en que nosotros debemos orar y es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Entonces, amada iglesia, recuerda que al momento de orar, ahora formas parte de la familia de Dios. Recuerda que ahora tú tienes confianza delante del Padre, que puedes acercarte como se acerca un hijo al Padre a pedirle algo, pero no irrespetuosamente. Recuerda que no solamente hemos recibido salvación por medio de Cristo, sino que hemos recibido grandes privilegios que ahora tenemos como coherederos con Cristo, que ahora somos hermanos los unos de los otros. Y por esto entonces no debe haber cabida en nuestros corazones para los pleitos, para las discordias, para las divisiones. No debe haber. Y si por alguna razón hubiéramos albergado alguna discordia, alguna disputa entre hermanos, acordémonos de lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 18:15. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si tu hermano peca contra ti, ya no le hables más.
¿Eso dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ve a solas con él y hazle ver su falta. Ayúdale a entender la falta que él está haciendo con misericordia, ¿verdad? Y si te hace caso, has ganado a tu hermano. No dice, aléjate de él y que se pierda y nunca más le hables. Tú tienes el derecho y el deber, si tu hermano está en falta, de acercarte a él, llamarle la atención, pero para ganarte a tu hermano, para que él vuelva a los caminos, no para que él se vaya y se siga perdiendo más. Tenemos esta responsabilidad, porque el anhelo de Dios, mis hermanos, para la iglesia no es la división. El anhelo de Dios no es la división, no es las discordias, sino la reconciliación. Y el mayor ejemplo de esto nos dio Cristo al morir en la cruz. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Éramos enemigos de Dios. No podíamos hacer nada para agradar a Dios. Y Cristo tuvo que venir para reconciliarnos con el Padre. Y nosotros, cuando estemos en discordia, cuando estemos en falta con algún hermano, tenemos ese derecho de hacerlo, así como lo hizo nuestro Señor. Hermanos, dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. El Señor no esperó que tú te santifiques, voy a esperar que deje la borrachera, que deje la lujuria y ahí entonces me voy a acercar a Él para demostrarle mi amor. No, el Señor nos amó estando en nuestros delitos y pecados. Mostró su amor siendo aún pecadores, en que Cristo murió por nosotros. Y entonces con su ayuda, por medio de su Espíritu, es que Él ha ido limpiando nuestras vidas para santificarnos, a través de la comunión que tenemos con Él y a través de la palabra. Amén. Pasemos entonces, mis hermanos, brevemente a considerar nuestro segundo punto, las peticiones del apóstol Pablo. Versículos 16 al 19. Dice el apóstol Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En esta oración, mis hermanos, el apóstol Pablo hace, encontramos 3 peticiones. Y las 3 peticiones que el apóstol Pablo están sumamente ligadas la una de la otra. Y mi deseo, mis hermanos, a través de esta oración de Pablo, es que nosotros podamos aprender también cómo debemos orar. Porque muchas veces oramos y nos acercamos a Dios y es bueno, pero muchas veces nos centramos en nosotros y nos olvidamos de los hermanos. Y el apóstol Pablo aquí está orando por la iglesia en Éfeso, por sus hermanos, y nos muestra la manera en que nosotros debemos hacerlo. Y es lo que vamos a mirar. La primera petición que el apóstol Pablo hace es que ellos sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo en sus corazones. Y todo esto conforme a las riquezas de la gloria de Dios. Saben, hermanos, esas riquezas de la gloria de Dios están enteramente a nuestra disposición cada vez que nosotros nos acerquemos en oración delante del Padre. El Señor, mis hermanos, ha prometido darnos conforme a sus riquezas. Eso es glorioso, hermano. No sé si ustedes lo entienden. El Señor ha prometido darnos conforme a sus riquezas. Y cuando yo me pregunto, ¿cuántas riquezas tiene Dios? ¿Sus riquezas son limitadas? ¿Solo tiene un poco? Tal vez no le vaya a alcanzar lo que yo le voy a pedir. Las riquezas de Dios son infinitas. Y dice que Él ha prometido darnos conforme a sus riquezas cuando nos acerquemos a pedir. ¿Se imagina esto? Imagínese usted, para que pueda entenderlo. Tiene un amigo hiper, recontra, ultra, super millonario, que tiene todo el dinero que puede haber en este mundo. Y es su mejor amigo.
y cada aniversario lo viene a buscar. Usted cumpleaños, ese amigo viene y lo lleva a un centro comercial y le dice, amigo mío querido, coge todo lo que tú quieras conforme a mis riquezas. ¿Cuántas cosas tú cogerías? ¿Cogerías un poquito? ¿Cuántas tú cogerías? Pues mis amados hermanos, Dios ha prometido bendecirnos conforme a sus riquezas en gloria. ¿Entienden esto? Dios es rico en misericordia, Dios es rico en poder, rico en bondad y en gracia, y Él ha prometido bendecirnos con todo esto en nuestras vidas, mis hermanos. Debemos entonces entender esto. El apóstol Pablo, que sabe y conoce esta verdad, eleva esta oración al Padre y pide para que estos hermanos en Éfeso sean fortalecidos con poder en el hombre interior por medio del Espíritu Santo en sus corazones. Note que el apóstol Pablo no se acerca a pedir a Dios por bienes materiales, no pide por casa, carro y fortuna. No, el apóstol Pablo se acerca a pedir conforme al interés primario de Dios. ¿Y cuál es el interés primario de Dios para nosotros como iglesia? ¿Que seamos ricos y millonarios y felices? ¿O que seamos santos cada día? El propósito de Dios es que nosotros vayamos santificándonos cada día. Y el apóstol Pablo, que conoce esta verdad, se acerca a pedir esto a Dios. Fortalece, Señor, a la iglesia de Éfeso en su hombre interior para que sean fortalecidos por medio de tu Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo está pidiendo aquí. Y esto nos deja ver y entender que la verdadera riqueza o la verdadera felicidad no radica en los bienes materiales que tú adquieras en este mundo, sino que la verdadera riqueza y la verdadera felicidad es tener comunión con Dios y ser semejantes a Cristo cada día más. Eso es lo que va a llenar de gozo y felicidad nuestro corazón. Hermano y amigo que me escuchas, no pienses que si un día tú te ganas la loto, serás el hombre más feliz del mundo. Porque si tú te acercas al hombre más millonario de esta tierra y le preguntas si es feliz, seguramente te va a decir que no. Es más, si un día te ganas la loto y tienes mucho dinero, vas a ser el hombre más inseguro de esta tierra. Porque vas a tener que contratarte guardias, ponerle 10,000 candados a la puerta de tu casa y estar a la expectativa de quién te va a engañar para robarte tu dinero. Y serás completamente miserable e infeliz. La verdadera riqueza y la verdadera felicidad para el creyente está en tener comunión con el Padre y parecerse cada día más a Cristo. Ahí está la verdadera felicidad, mis hermanos. Tu felicidad como creyente debe basarse en el mero hecho de conocer a Cristo y haber recibido la salvación de tu alma. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 4, versículo 8. Dice, bienaventurado el hombre cuyo pecado no se le será tomado en cuenta. Y esta palabra bienaventurado significa doblemente feliz, dichoso, gozoso. El hombre cuyo pecado el Señor no le tomará en cuenta. ¿Sí ve? Nosotros como creyentes tenemos una verdadera felicidad y gozo. Hemos sido perdonados de nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y esto debe llenar de gozo nuestro corazón, aunque nuestra nevera esté vacía, aunque no tenga un coche para irme a la iglesia y me toque venir en transportes. En cualquier momento debemos agradecer a Dios por la salvación que hemos recibido en Cristo. Porque sabemos que si partimos de esta tierra, estamos seguros en la eternidad. Amén. Ahora, mis hermanos, el apóstol Pablo pedía para que estos hombres sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y a la luz de este pasaje, algunos se pueden cuestionar y decir, bueno, yo pensaba que cuando al momento de creer en Cristo, Cristo ya venía a morar en mi vida. ¿Verdad? Y eso es así, hermanos, es verdad. Cristo, en el momento que una persona se arrepiente de sus pecados y recibe la salvación, Cristo viene a morar en su vida por medio del Espíritu. Si alguno profesa ser cristiano, pero no tiene el Espíritu de Dios morando en su vida, no es un verdadero cristiano. Por eso decimos esto. Porque mire lo que dice Romanos 8:9.
El apóstol Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo, no es de él. No es de él. ¿Qué es entonces a lo que Pablo se refiere o quiso decir cuando ora diciendo que habite Cristo por la fe en vuestros corazones? Se supone que la iglesia en Éfeso todos eran creyentes, creían en Cristo, por eso Pablo les está escribiendo una carta. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Esto implica, mis hermanos, asumir con nuestra mente los pensamientos del Señor. Esto implica tener una relación de compañerismo con el Señor y que Él nos ayude a conocerlo más y más. Que Él se revele cada vez más a nuestras vidas y nos ayude a entender cuál es su voluntad perfecta para con nosotros y para con su pueblo. El Señor dijo en Juan 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nosotros tenemos a Cristo morando en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Desde el momento de nuestra conversión. Pero para que usted pueda entender un poquito más, le voy a citar las palabras de un hombre mucho más inteligente que yo. Donald Carson, un teólogo y pastor, comenta esto de la siguiente manera para que nosotros podamos entender a lo que se está refiriendo Pablo aquí. Dice de la siguiente manera Donald Carson, imagine usted una pareja de matrimonio que con mucho esfuerzo durante algunos años ahorran una cantidad de dinero para comprarse una casa, pero que necesita muchas reparaciones. La casa tiene todas las paredes de un papel negro con plateado, la cocina es demasiado pequeña, el techo tiene goteras y el sótano está lleno de basura. Entonces dice esta pareja que ya habitan la casa, van remodelándola poco a poco hasta hacerla cada vez más a su gusto. Retiran el papel negro con plateado, amplían la cocina, reparan el techo que tenía goteras, limpian el sótano y poco a poco esta casa va adquiriendo la personalidad de sus dueños y se parece cada vez más a ellos y ellos están cada vez más cómodos y a gusto allí. Sigue diciendo Carson. Pues eso es exactamente lo que hace Cristo cuando viene a morar a nuestros corazones. Cuando Cristo por su Espíritu entra a morar en nosotros, encuentra el equivalente moral de la basura en el sótano, el papel negro con plateado en nuestros corazones, el techo con goteras, y entonces se pone a convertir esa residencia en un lugar adecuado para Él. Un lugar donde nuestro Salvador se sienta a gusto. Eso es lo que se refiere Pablo cuando pide por estos hermanos, para que Cristo pueda habitar en ellos, pero que Cristo empiece a ser morada ahí, para que se sienta a gusto en el corazón de todo creyente. Y eso se consigue a través de la santificación que el Señor va haciendo en nuestras vidas. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta, mis hermanos. ¿Cuál era su condición? ¿Usted recuerda cuál era su condición antes de venir a Cristo? Seguramente muchos peores que otros, ¿verdad? Pero si nos recordamos cómo estábamos, mis hermanos, si nos recordamos de dónde nos sacó el Señor, seguramente podemos recordar que nuestra casa necesitaba un montón de reparaciones. Es más, necesitaba ser derrumbada y que se haga una nueva, ni siquiera repararla. ¿Verdad? Porque así estábamos nosotros, hermanos. Debemos admitir que nuestro mundo estaba desordenado. Completamente, apartados de la voluntad de Dios. Estábamos corrompidos y llenos de suciedad. Y es por eso que para que nuestros corazones sean confortables, cuando Cristo venga a morar en nuestras vidas, Él tiene mucho que hacer y mucho que trabajar en nosotros. Es más, no importa cuánto tiempo lleves de cristiano, puedes llevar 1 año, 10 años, 5 años, 20 años. El Señor sigue haciendo esa obra en tu corazón. Porque no nos iremos de aquí diciendo, soy santo, ya no peco, ahora sí me merezco el cielo. ¿Verdad que no? Todos los días el Señor va haciendo esa obra en nosotros. Pero sí se ve evidenciando. Sí tenemos que mirarlo. Se ve evidenciando esa santificación cada día en nuestras vidas. El hombre interior, entonces, al que Pablo menciona aquí, es a lo que la Biblia llama el corazón.
Es en nuestro corazón donde reside nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra conciencia, y es allí donde Cristo viene a ser morada por medio de su Espíritu Santo. Y es allí donde Él va a trabajar constantemente, limpiando, sacando, limpiando, sacando. Me gustó mucho, hace mucho tiempo, una emisión que veía en la tele de una persona que seguramente sería cristiana. Tenían en su camiseta blanca un estampe con una persona haciendo trabajos de obra. Y el eslogan decía: disculpen las molestias, Cristo sigue trabajando en mí. Y es lo que el Señor hace en nuestras vidas, mis hermanos. Y muchas veces, por causa de nuestros pecados, causamos molestia a nuestros hermanos. Pecamos contra ellos, por nuestro carácter, nuestras actitudes, y les causamos daño. Nosotros debemos recordar que el Señor sigue haciendo esta obra en nosotros, no importa cuántos años lleves de cristiano. Y debemos decir: hermanos, pecado contra ti, perdóname, porque Cristo sigue obrando en mi vida. Podemos notar, hermanos, este pensamiento del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16. Dice el apóstol Pablo: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es evidente, hermanos, que con el paso de los años vamos cambiando, ¿verdad? Van saliendo arrugas, verrugas, pelos en las orejas, canas, y vamos cambiando porque nuestro cuerpo se va deteriorando con el paso de los años. Eso es evidente, ¿verdad? Eso es así. Pero por el poder del Espíritu Santo morando en nuestros corazones, el hombre interior debe irse renovando cada día más, debe irse fortaleciendo. Y saben, mis hermanos, es ese poder por el cual nosotros debemos clamar a Dios. No solo para nosotros, sino para nuestros hermanos también. Que el poder del Espíritu de Dios haga esa obra y continúe haciendo esa obra en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Debemos orar: Señor, que mi hombre exterior, mi yo, muera cada día, pero que mi hombre interior y mis emociones, mi carácter, mi voluntad sean renovadas día a día en el poder de tu Espíritu para parecerme cada vez más a ti. Esa debe ser nuestra oración cada día. Necesitamos ese poder, mis hermanos. Necesitamos ese poder para ser santos, poder para poder pensar, actuar y hablar de manera que sean más agradables a Dios. Necesitamos ese poder para caminar de manera transparente ante los ojos de Dios. Necesitamos ese poder para ser humildes, para poder tener discernimiento. Poder para ser obedientes y confiar en la voluntad de Dios, para crecer en el hombre interior conforme al carácter de Cristo. Necesitamos ese poder y necesitamos clamar todos los días para ser fortalecidos con ese poder. Y esto es lo que debemos orar nosotros, mis hermanos. La segunda petición que hace el apóstol Pablo es que la iglesia en Éfeso tenga una clara comprensión del inmensurable amor de Cristo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. El poder de Dios obrando cada día en nuestros corazones va haciendo cada vez un lugar más confortable para que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Lo interesante, hermanos, es que estos creyentes de Éfeso ya conocían cuánto el Señor los amaba. Ellos ya habían experimentado el amor de Cristo, porque habían escuchado que Cristo, aun siendo ellos pecadores, murió en la cruz para salvarlos, ¿verdad? Pero Pablo pide en oración que ellos conozcan, que ellos palpen, que ellos sientan, perciban el amor de Cristo en sus vidas. Y en el versículo 18, Pablo dice: para que seáis plenamente capaces de comprender. Porque muchas veces no somos capaces de comprender el amor de Cristo. Nos cuesta todavía. Y nos cuesta porque nosotros no somos capaces de amar como Cristo. Ninguno de nosotros es capaz de amar incondicionalmente como Cristo. Nosotros amamos condicionalmente. Si tú me das, yo te doy. Si tú haces, yo lo hago. Lamentablemente tenemos esa inclinación.
Pero eso Pablo dice, para que ustedes sean plenamente capaces de comprender. Y esta palabra comprender tiene la idea de asimilar algo, de agarrarlo, de hacerlo nuestro, de que tú puedas entender realmente una cosa. No es solamente un entendimiento intelectual, no es solamente un entendimiento intelectual, sino es que tú puedas asimilarlo. Otra palabra que podemos ver aquí también en este pasaje es el verbo conocer, para que puedas conocer el amor de Cristo. O sea, no solamente comprenderlo, sino también conocerlo. ¿Sí se da cuenta? Esta palabra, hermanos, dice un comentarista bíblico, apunta hacia un conocimiento experimental. Apunta hacia un conocimiento experimental. Y lo que Pablo quiere es que estos hermanos puedan entender el alcance del amor de Cristo, pero no como un mero ejercicio intelectual, sino que ellos lo asimilen en su corazón, que ellos hayan sentido verdaderamente ese amor de Cristo en sus vidas. Pablo pide en oración que ellos puedan entender esto. Por ejemplo, amadas hermanas que estáis aquí, escuchando, las que estáis casadas, ¿a ustedes les basta con que su esposo les diga que las ama? ¿O también les place los detalles del esposo? Que ellos sean detallistas, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted si su esposo le dice, yo te amo, solo con palabras, pero no se lo demuestra con hechos? Pero cuando el esposo es cariñoso, atento, se preocupa, está pendiente, le muestra ese amor a la esposa, le estoy seguro que la esposa va a decir con toda seguridad, mi esposo me ama. No solamente me ama porque, bueno, él me dice que me ama, sino porque me lo demuestra cada día. Él me demuestra que me ama. Es un amor experimental. Yo experimento el amor de mi esposo. No solo porque me lo dice, sino porque me lo demuestra. Pues es ese sentido, mis hermanos, lo que el Pablo está diciendo aquí. Que nosotros seamos capaces no solamente de entender y comprender, sino que asimilemos el amor de Cristo. Yo estoy seguro que si nosotros llegáramos a asimilar el amor de Cristo, cuando venimos a cantar aquí, hermanos, estaríamos llorando de rodillas, clamando a Dios. Estuviéramos alabando con nuestro corazón, abiertamente y agradecidos por ese inmenso amor y bondad de Cristo en nuestras vidas. Estoy seguro, pero no lo hacemos porque todavía no hemos asimilado ese amor. No lo hemos asimilado, hermanos. ¿Y saben algo? Ese amor es de dimensiones ilimitadas. Es inagotable. Es un amor que excede todo conocimiento. Es decir, es un amor que va más allá de los límites. Es un amor que va más allá de nuestros pensamientos. No logramos entenderlo. ¿Cómo es posible que Cristo haya dado su vida en la cruz por nosotros, viles pecadores, que amamos más los deleites de este mundo que a Cristo? ¿Cómo es posible? No podemos entender. Dice Pablo en el versículo 18, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor. Hay una conocida canción que describe de una manera sencilla esto, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes conocen esa canción. Y creo que es la idea de Pablo, mis hermanos, que nosotros podamos entender, porque Pablo no es capaz de describirlo con palabras. No es capaz de poder describir esto con palabras porque es un amor que excede todo conocimiento, como dice él mismo en el versículo 19. Pero esa canción nos ayuda a entender un poquito más. Esa canción dice, el amor de Dios es tan alto que no puedo ir arriba de él. Es tan bajo que no puedo ir debajo de él. Es tan ancho que no puedo salirme fuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Tan grande es el amor de Dios. Hermanos, Cristo nos ama con un amor que es imposible de comprender y mucho menos de explicar. Imposible de comprender y mucho menos de explicar. Pero el anhelo de Dios, hermanos, es que nosotros podamos experimentar ese amor en nuestras vidas. Y no podemos experimentar ese amor
si nosotros no tenemos comunión con Cristo, si nosotros no tenemos comunión con Dios. Tú quieres experimentar el amor de Dios, tienes que tener comunión con Dios. Tienes que experimentar ese amor en comunión, en oración con el Padre, para que seas plenamente capaz de entender. Si tú eres cristiano y has nacido de nuevo y tienes a Cristo morando en tu corazón, su amor se debe ir manifestando cada día más en tu vida. Su amor se debe ir reflejando primeramente en tu relación que tienes con Dios, pero también en la relación que tienes con tus hermanos. Se debe ir reflejando ese amor que hemos recibido. No sin embargo, Juan dice en su carta, amados, amémonos unos a otros. O sea, tú para poder amar, primeramente tienes que ser amado. ¿Y quién te amó? El Padre, mostrando su amor a través de Cristo. Y si tú has experimentado ese amor, entonces eres capaz de amar a tus hermanos. Por eso dice, amados, amemos. Si tú no has sido amado, nunca vas a poder expresar amor. Pero Dios nos ha mostrado su amor. Y Pablo está hablando aquí, hermanos, de un amor firme. No es de un amor que se tambalea con facilidad. Saben, hermanos, es muy común en muchas iglesias que tú te acercas a algún hermano y le preguntas, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en tu relación con el hermano fulano? Y esa persona te contesta y te dice, no, yo ya no me hablo con él. Ese hermano no me saludó el otro día y yo ya no quiero saber nada. No es de ese amor que está hablando el apóstol Pablo, hermano. No es un amor de que espera que esa persona te dé algo para tú dar, sino que es un amor sacrificial. Es un amor como el que Dios nos mostró. Es de ese amor que Pablo está hablando aquí. Por ahí también hemos escuchado muchas veces en muchas iglesias que hay familias que tienen comunión durante un tiempo, se llevan bien y de repente se distancian. Y dices, ¿qué pasó, familia fulana? ¿Por qué ya no te juntas? No, porque el hermano el otro día me dijo esto, aquello y ya se acabó, ya no quiero hablar más. Y las familias se van separando, se van distanciando. Pero no es de ese amor que el Pablo nos está hablando aquí, mi hermano. Es un amor que no se tambalea. Es un amor que no se mueve por las circunstancias de la vida. Es un amor que no se mueve por las actitudes de mi hermano que tenga contra mí. Es un amor firme. Es un amor arraigado y cimentado. Y lo que Pablo nos está dando la idea cuando dice de arraigado es de un árbol frondoso. Un árbol frondoso que está arraigado en la tierra. Por más que vengan vientos y mareas y golpes, ese árbol se va a mantener firme. Amén. Asimismo, una casa, un edificio bien construido, los hermanos que trabajan en el batimón, cuando una casa tiene buenos cimientos, está bien cimentado, por más que vengan vientos y mareas, esa casa no se va a caer. Pues ese es de ese amor que Pablo está hablando aquí. Que nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener en nuestro corazón. Y que no se va a tambalear por la actitud, por la palabra, por la conducta de mi hermano. Sino que es un amor firme, un amor que está dispuesto a dar sin esperar recibir nada a cambio. Amén. Aunque el hermano me falle, aunque el hermano me hiera, mi amor siempre va a estar allí. Amén. Y para todo esto, mis hermanos, obviamente necesitamos el poder de Dios obrando en nuestros corazones cada día y por eso debemos orar todos los días. Para que Cristo habite en nuestros corazones por la fe, para que arraigados y cimentados en amor podamos brindar ese amor. Si no, no podemos. Bueno, mis hermanos, hemos visto hasta aquí entonces el motivo de esta oración del apóstol Pablo. Hemos visto las peticiones del apóstol Pablo en esta oración para la iglesia de Éfeso. Vamos a considerar nuestro último punto, que será muy breve, que los veo ya cansados y con hambre. El tercer punto, el agradecimiento o doxología del apóstol Pablo. La doxología, mis hermanos, son palabras de alabanza que el apóstol Pablo, después de explicar esto y de comprenderlo en su mente, no le queda más de otra que alabar a Dios con su boca. Dice ahí versículo 20-21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Dos cosas, mis hermanos, que nos dice el apóstol Pablo aquí en estas palabras de alabanza que él expresa. Dos cosas. La primera es que nuestro Dios es capaz de hacer
esto que le estamos pidiendo aquí y mucho más. Nuestro Dios no tiene límites. Nuestro Dios es ilimitado. Amado hermano y amada hermana que estás aquí, si tú estás entendiendo esto, nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas conforme a su voluntad cuando le pedimos en tu vida y mucho más. Y mucho más. Quiere decir que Él puede darte ese poder en el hombre interior para que tu vida sea santificada cada día más. Él puede hacer eso y mucho más. Él puede llevarte a conocer ese amor experimental de Jesucristo en tu vida, en tu corazón. Él puede hacer eso y mucho más. Las riquezas de Dios, mis hermanos, son ilimitadas, sus bondades son infinitas y no hay cabida para la duda y no debe haber cabida para la duda en nuestros corazones de que puede Dios hacer eso en nosotros. No hay cabida para esto, mis hermanos, para dudar. Por eso, mis amados hermanos, yo quiero animarles en esto. Escuche bien, no hay razón para tener una vida espiritual mediocre. No hay razón para tener una vida mundana y carnal cuando estás a solas. Si tú en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú estés, te sientes débil, te sientes decaer, tal vez piensas que ya no sirves, que ya Dios se ha olvidado de ti porque has pecado, déjame decirte, mi hermano y mi hermana, que debes clamar a Dios para que seas fortalecida o fortalecido en tu corazón por medio de su Espíritu. Y Dios te va a llevar a experimentar ese amor y mucho más abundantemente de lo que tú esperas. Por eso debes venir al Señor, aunque estés derrotado, aunque estés afligido, no te sientas así, de esa manera. No vengas como un pordiosero espiritualmente hablando delante de Dios, delante del Padre, de quien es dueño de todas las cosas. Porque Él es bueno y misericordioso, es un Padre amoroso y tierno, que va a estar dispuesto allí para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y para fortalecernos en el hombre interior por medio de su Espíritu. Amén. El Señor hará que tu vida cristiana sea gozosa hasta llevarte al punto que las cosas de este mundo dejen de tener sentido para ti. Dios puede llenar tu mente y tu corazón de ese gozo y esa alegría que vienen de haberle conocido a Él, de haber experimentado la salvación en Cristo. Dios puede llenar tu corazón de esto para que tú puedas abandonar tu pecado, para que tú puedas abandonar tu necedad. Dios es capaz de esto y mucho más, mi hermano, para que tu vida sea una vida espiritual que va en aumento, que va creciendo cada día, porque serás fortalecido con el poder de su fuerza. Así que acércate al Señor como un Padre tierno y amoroso para que Él pueda llenar tu corazón. Y en segundo lugar, lo que Pablo nos enseña es que el propósito final de esta oración es dar la gloria a Dios en Cristo por medio de su iglesia. Dice ahí, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. En la medida, mis hermanos, que nosotros, miembros de la iglesia, vamos creciendo en el conocimiento de Dios y vamos madurando espiritualmente, en esa misma medida la iglesia irá cumpliendo el llamado a la que ha sido llamada en esta tierra. Viviendo conforme a la voluntad del Padre, siendo luz al mundo, siendo la sal de esta tierra, viviendo para la gloria de Dios. Pero eso se debe hacer en comunidad. Para que nosotros podamos entender, mis hermanos, con todos los santos, dice Pablo. No dice Pablo para que tú solo entiendas en tu casa, dice para que podamos entender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. Y eso se hace en comunidad, en comodidad. Si existe un lugar en esta tierra, mis hermanos, donde se debe manifestar y se debe evidenciar la gloria de Dios y la gracia de Dios, es en la iglesia. Es en la iglesia. Por eso es necesario que tú y yo velemos responsablemente por nuestra vida espiritual. Que tú y yo seamos de ejemplo y de testimonio a los que nos rodean. Porque ahí es donde Dios manifiesta, mis hermanos, su gloria. Cuando nosotros decimos que Dios debe ser glorificado en la iglesia, no es en estas cuatro paredes. Es en ti y en mí, porque nosotros somos la iglesia del Señor. Nosotros representamos la iglesia de Cristo. Y cualquier lugar donde estemos, esa gloria
y esa gracia y esa santidad se debe reflejar. Y los demás deben estar expuestos ante ella. Mire lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 5. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Nosotros, la iglesia, individuos que estamos aquí, comprados con la sangre de Cristo, somos piedras vivas que comportan el templo de Dios. Y somos llamados a mostrar la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Tenemos un gran privilegio. Hemos sido hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero tenemos una gran responsabilidad. Es reflejar la gloria de nuestro Dios, así como lo hizo Cristo. Así que, amada iglesia, ánimo. Ánimo en esta labor que tenemos nosotros como creyentes. Creámosle a Dios. Oremos para que seamos fortalecidos en nuestros corazones, para que Dios siga obrando en nuestras vidas, ayudándonos a despojarnos del viejo hombre y a revestirnos del nuevo. Oremos porque Dios ha prometido hacer eso y mucho más, porque ya está Cristo morando en nuestras vidas. Él está allí, mi hermano, mi hermana, ayudándote, capacitándote, fortaleciéndote para que tu vida espiritual vaya creciendo y cada día seas más parecido a Cristo. Oremos, mis hermanos. Oh bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que el apóstol Pablo, Señor, nosotros inclinamos nuestro corazón delante de ti. Estamos agradecidos, bendito Dios, por ese gran amor con que nos has amado. Dice tu palabra que desde antes de la fundación del mundo ya tú nos amaste, Señor. Y no solo eso, sino que has dado a tu Hijo amado, a tu unigénito, Señor, para que Él pueda morir en la cruz y pagar la deuda de nuestros pecados. Oh bendito Dios, gracias por tan grande muestra de amor hacia nuestras vidas. Ahora te rogamos, Señor amado, que tú nos ayudes a vivir conforme a la vocación a la que hemos sido llamados como cristianos. Que tú nos ayudes, Señor amado, a reflejar el carácter de Cristo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro colegio, donde quiera que estemos, Señor. Pero también aquí en la iglesia con nuestros hermanos. Que tú nos ayudes, Señor amado, a reflejar ese amor, perdonándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, soportándonos, Señor. Perdona nuestras flaquezas, Señor. Perdona si en nuestro corazón ha habido discordia, distanciamiento, pleitos, divisiones. Perdónanos, Señor, por no reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos ahora, Padre bueno, que hemos entendido que tú eres capaz de hacer esto y mucho más por nosotros. Ayúdanos a que nuestro hombre interior sea renovado cada día, Señor, para que podamos vivir vidas agradables a ti y tu nombre sea glorificado, Señor.